Vamos a comenzar con el procedimiento más básico y clásico de la audiología, que es la audiometría, el más popular. Y para ello tenemos que hacer una serie de consideraciones. Aquí comenzamos con algunas. La audiometría es un estudio subjetivo que requiere de la colaboración del paciente, que a través de un determinado secuenciamiento de acciones del profesional fonoaudiólogo va a obtener un umbral tonal liminar. Ese umbral tonal va a ser la energía sonora mínima capaz de despertar una sensación auditiva en un grupo de frecuencias audibles que están estandarizadas. Para eso se requiere una modalidad de registro también estandarizada internacionalmente y una suerte de gestión del procedimiento para que las respuestas sean confirmables y cotejables según aspectos técnicos del procedimiento y también aspectos clínicos. Eso lleva a que el resultado sea confiable. Para abordar la prestación fonoaudiológica, en este caso la audiometría, trabajamos siempre con los tres ejes, no solamente del procedimiento, sino también involucrar que es un contexto de logro para salirnos del lado técnico puntualmente, en donde dos personas se encuentran y van a encontrar juntos determinados resultados que son necesarios, tanto para interés del paciente como para la pericia del fonoaudiólogo en cuanto a la prestación de su servicio. Entonces vamos a trabajar con el eje del paciente, el eje del procedimiento y el eje del fonoaudiólogo. Entonces vamos a ver qué necesitamos en este paciente puntualmente que asiste a realizarse una audiometría, ¿sí? Debemos tener en cuenta determinados aspectos que nos van a ayudar a mirar a ese paciente desde un lugar de interrogación permanente. El profesional tiene que construir una matriz mental en el cual vaya desandando determinados interrogantes para empezar a conocer cuál es, en este caso, el umbral tonal liminar de este individuo. Esto es necesario desde la construcción que se da siempre en un encuentro, que es el interrogatorio, anamnesis o construcción de la historia clínica. Para esa construcción necesitamos algunos puntos básicos, algunos antecedentes otológicos que el paciente pueda referir y de salud en general, que a nosotros nos puedan dar un indicio de si su aparato de audición o su sistema auditivo ha estado involucrado en algún tipo de proceso de lesión o afección. Por otro lado, es importante hacer una entrevista que involucre cómo usa su audición, qué valor le da y cómo transita los distintos entornos acústicos, llegando a definir de alguna manera en ese interrogatorio cuál es el oído mejor y cuál es el oído peor si hubiera una disparidad entre ambos oídos que el paciente pueda reconocer. También es importante ver qué es lo que pasa con lo auditivo y los distintos aspectos. Por ejemplo, en el caso de que el paciente fuera un niño, es necesario relacionarlo con aspectos del lenguaje, de la adquisición, del uso, de la evolución y el desarrollo del lenguaje. Si fuera un adulto, por ejemplo, lo puedo relacionar con aspectos fonoestomatológicos en relación a la respiración, hábitos deglutorios, etc. Aspectos de la voz también me refieren a cuestiones auditivas, ¿sí? Cómo me escucho la voz es una forma de reconocer la relación que hay intrínseca entre la audición y la voz. Retomando la idea de salud de ese paciente, reconocer en él si es cotejable su perfil de salud con algún grupo de riesgo determinado. Posteriormente,
necesitamos reconocer en qué condiciones asiste a la audiometría. Es decir, si ha venido del trabajo y es un operario de una fábrica en la que está expuesto, por ejemplo, a ototóxicos o ruido, e inmediatamente salido de la fábrica asiste a realizarse la audiometría. Nosotros preveemos que haya un descanso de por lo menos 8 horas previo a la realización de la audiometría en estos casos. Si asiste a la audiometría con dolor de oído o con supuración incluso, son contraindicaciones como para continuar el procedimiento, ¿sí? Para eso son preguntas que debemos hacer para saber si continuamos o reprogramamos, por ejemplo, el turno. La otra cuestión importante es qué capacidad de autovalimiento tiene para colaborar en el procedimiento. Es decir, es una persona que comprende las consignas, que puede llevar a cabo alguna modalidad de respuesta y colaboración, que tiene intereses determinados en determinado resultado de la audiometría y por eso puede llegar a inducir algún tipo de modificación en las mismas. Y si necesita adaptaciones de parte nuestra en cuanto a cómo debe responder, si necesita la ayuda de un colaborador, si necesita la ayuda de un familiar para responder. Son cuestiones básicas que debemos tener en cuenta previo al estudio audiológico. Entonces ahora dentro de la prestación vamos a abordar el eje del procedimiento en sí mismo. El procedimiento en sí mismo podemos reconocer instancias, ¿no? Ya pasamos por la historia clínica, entonces vamos a indicar momentos de la audiometría. Por ahora los vamos a indicar como tiempos propios del procedimiento, ¿sí? Cada parte de la audiometría puede implicar que se realice en una sola toma y se logren los resultados, o a veces requiere de más sesiones o varios encuentros con el paciente para construir progresivamente un resultado final. Primero se realiza el testeo de la vía aérea del oído mejor en caso que el paciente lo hubiera referido, sino por una cuestión de audición indiferenciada en ambos oídos, se puede empezar con la audición del oído derecho. Posteriormente, con el testeo del oído izquierdo o oído peor en este caso, si fuera claramente diferenciado. Ahí se toma la decisión si hay que aplicar o intervenir el testeo de ambas vías con, por ejemplo, una técnica de ensordecimiento, que eso lo vamos a ver nuevamente más adelante. Posteriormente, al ya tener los resultados de las dos vías aéreas de los dos oídos, se realiza un Weber audiométrico previo a la toma de las vías óseas para reconocer si hay una conducción ósea mejor que la otra para comenzar a analizarla. Y posteriormente a tener las dos óseas testeadas, las dos vías óseas con respuesta, se decide si hay que ensordecer una u otra o ambas para lograr mayor confiabilidad en el estudio. Por último, vamos a observar qué valor tiene determinado a actuar en el logro de los resultados por parte del fonoaudiólogo. Lo primero es qué estrategias usa el fonoaudiólogo en este estudio. Para ello, reconocer la selección de la oportunidad de realizar este estudio en ese instante que el paciente asiste o de fragmentarlo en varios encuentros es necesario. Por otra parte, la garantía de que ese estudio se va a basar en una oferta unisensorial, es decir, los disparadores van a ser de los tonos con distintas intensidades y no de acciones posturales, de movimiento que haga el fonoaudiólogo en apoyo
a esos tonos y que garanticen que el paciente prediga cuándo el fonoaudiólogo va a aplicar el disparador. Para eso es fundamental que el fonoaudiólogo tenga el control, la administración de cuándo dosifica marcadores y disparadores. Y por último, si es necesario el uso de distractores. Dentro de los aspectos actitudinales para realizar la audiometría es necesario el control de los patrones generales, de los movimientos, de las posturas, de las caras, del uso de la voz incluso que hace el profesional. Como muchas veces el paciente está dentro de una cabina y el profesional fuera, el profesional tiene que tener la capacidad de comunicarse tanto verbal como no verbalmente con el paciente y mantener durante todo el procedimiento el contacto con él. Y también muchas veces el paciente asiste con acompañantes que quedan en el mismo habitáculo que el fonoaudiólogo. Entonces es necesario no solamente regular la conducta del fonoaudiólogo, del paciente, sino también de los acompañantes en todo el procedimiento. Es fundamental que el silencio sea el punto de partida y comodidad para todo el procedimiento. La presencia del disparador es un momento, pero el silencio es el punto de partida y llegada de cada acción fonoaudiológica. Para eso debemos sentirnos cómodos en ese lugar. No nos tiene que representar que no estamos haciendo nada o que nos está faltando algo o que estamos demorando algo. Y eso se transmite al paciente. Para eso hay que, digamos, en consecuencia, aportar seguridad y el permiso de que el otro actúe y que el fonoaudiólogo se flexibilice a tal punto de adecuarse a lo que el otro necesita, el otro como paciente, para garantizarnos respuestas veraces y confiables. Como lugar de revisión de estos contenidos se sugiere el capítulo 7 del Manual de Audición y el Manual de Audiología en Fonoaudiología instalado en la OCW, sitio de la Universidad Nacional de Córdoba.